código. ¿Qué más? ¿El medio? Sí, esta flechita que puse aquí es el medio. ¿Qué más? El feedback. ¿El qué? Feedback. ¿Cómo? La retroalimentación. Ya. Bueno, aquí lo voy a poner de otro color. Como dice su compañera. Por ahorita, como es general, es retroalimentación. Pero realmente, en la realidad, hay dos canales, uno que envía y otro que recibe, ¿vale? En la cuestión ya de comunicaciones. ¿Alguien ahí en su casa? ¿Qué contexto? ¿Un contexto? Sí, porque si no podría haber retroalimentación. Bueno, el contexto sería más bien todo esto. Así. Y contexto, bueno, tiene que ver, si lo manejamos con esa palabra, todo lo que interviene dentro de ese sistema de comunicación. ¿Qué más? Limitantes las interferencias. Vamos a ponerle aquí. Vamos a llamar que en general fallas en ese sistema de comunicación. Así ahorita de entrada, como es general, son los aspectos que intervienen. Obviamente, ¿quién manda la señal? Pero para mandar la señal, no siempre va a haber un receptor que tenga este lenguaje código para que capte el mensaje. A lo mejor lo tiene, pero no tiene el medio. O al revés, sí tiene el medio, pero no tiene el código. Y para que lo capte, en la actualidad siempre se requiere de una retroalimentación. Por eso yo siempre les pregunto dudas, o si entendieron esto, o les hago analogías. ¿Por qué? Porque el preguntar y que ustedes nos respondan es retroalimentación de que sí captaron el mensaje, la enseñanza. ¿Sale? Entonces por eso no es de que los esté así atosigando o molestando, sino que es parte del proceso de educación, de enseñanza, la retroalimentación. Entonces aquí aplica. ¿Qué pasa con los de Estados Unidos de la NASA? Que mandan sondas al espacio con mensajes de aquí de la Tierra, los terrícolas, haciendo invitaciones si es que hay seres de otros planetas, pero no hay retroalimentación. ¿Por qué? Porque no tienen el lenguaje. No tienen el lenguaje, no tienen el medio, y sobre todo lo principal es que les interese comunicarse con nosotros. Porque yo puedo estar aquí en el pizarrón, enseñe, y ustedes en la luna, un ejemplo. O los cuando están ahí en su casa, nada más ponen el audio y ya duermen. Entonces, los extraterrestres, si existen o no se comunican como tal. A lo mejor ellos tienen un sistema más avanzado, no sabemos para empezar si existen, pero es un ejemplo de que se mandan mensajes por un medio y muchas veces no tienen retroalimentación. En otros casos, ¿qué pasa con los sordomudos? Se comunican por Señas, ¿sale? Y si yo no sé ese lenguaje, pues no lo voy a entender. Voy a tratar de buscar la forma, voy a generar un lenguaje, ¿vale? ¿Qué pasa con sobre todo los latinos, mexicanos, que se van a Estados Unidos, no saben inglés? Y de ahí surge un idioma que le llaman inglés, pero pocho, ¿no? Así como que entre sí te entiendo, no te entiendo, pero bueno, ya viste que tengo hambre y dame de comer. Entonces llega a eso, se genera un código siempre. En algunos casos tiene que haber, repito, que los dos estén interesados, ¿sale? Entonces, bueno, este es a grandes rasgos, pero si esto lo trasladamos a un sistema de comunicación digital, ¿qué va a pasar? A ver, voy a ver, ¿dónde se ven? De este lado. ¿Qué pasa con un sistema de comunicación digital?
Y aquí vamos a meter términos un poquito más técnicos. Voy a mover tantito la cámara. Es que ya ni sé. ¿Cómo sustituimos esto? El emisor, ¿qué viene siendo? Lo que nosotros llamamos, y ya les voy poniendo algunas siglas, que son las que se utilizan en los diagramas tipo de comunicaciones electrónicos. X significa transmisor. Aquí voy a tener, lo voy a dibujar ya un poquito más grueso, el receptor RX. Pero aquí, primeramente le voy a poner que esto es un canal, que obviamente aquí es el medio, ¿no? Aquí va lo que nosotros llamamos como datos, que es el código, el lenguaje, como quieran. Y en la transmisión, estos ya son términos ya propios del área, vamos a ver que hay diferentes formas de comunicarnos, características técnicas. Por ejemplo, si en el caso de ustedes ahorita estoy hablando de retroalimentación, se dice que la comunicación por este medio se llama simplex. ¿Por qué? Porque yo nada más soy el emisor y ustedes son receptores. Lo mismo pasa en el radio, en la televisión. Los locutores hablan y nosotros nada más escuchamos, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando hay una retroalimentación por el mismo canal? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un radio de banda civil, obviamente transmisor receptor, pero los mismos equipos transmiten y reciben. Pero para que transmitan y reciben, el medio, y ahorita lo vemos, en ese caso no es un alambre, es el aire. Entonces, los walkie-talkies, cuando alguien transmite, le oprime, el mismo canal del aire viaja la información y el otro la capta. Suelta el botón y ahora este lo oprime para responder y es el mismo canal que es el aire. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a utilizar el mismo canal en ambos medios, pero solo uno a la vez. ¿Y eso cómo se llama? Se llama duplex. ¿Vale? Y cuando yo utilizo el mismo canal, voy a poner aquí, en ambos sentidos, caso del teléfono, aunque en la realidad se manejan como dos canales, pero como es el mismo medio, teléfono, ustedes hablan, la otra persona también está hablando, no se entienden qué están diciendo, pero los dos se escuchan. Pero cuando nos pasa y decimos, bueno, ¿qué? ¿Sí me escuchas? En unos segundos están los dos hablando simultáneamente, pero es el mismo canal, ¿sale? Y a este se le llama full duplex. ¿Sale? Ahora, en el caso de los canales pueden ser físicos o en general no físico. Cuando hablamos de físico, ya lo vimos por ahí en una tablita. ¿Qué puede ser? ¿O qué es? Puede ser coaxial. Los que están en su casa me dicen si se alcanza a leer, coaxial, UTP y fibra óptica, el físico. ¿Sale? En el caso del cable UTP yo lo pongo general de red, pero hay varios tipos de red, ¿vale? Después lo explicamos. Y cuando yo me refiero con estos los no físicos, ¿cuáles son? Básicamente la luz y el aire, son cosas diferentes.
¿vale? Ustedes, por ejemplo, con un sistema de infrarrojos, que es luz, transmiten su control remoto celular a la televisión o un equipo. Pero en el caso del aire, aunque siguen siendo radiofrecuencia, y de todos modos es el aire, se transmite radiofrecuencia. Entonces aquí en general, en ambos casos, le llamamos nosotros RF, que es otra palabra que van a encontrar en libros, significa radiofrecuencia. Radiofrecuencias son ondas electromagnéticas que radian hacia el aire, hacia el espacio, ¿sale? Entonces, el canal puede ser físico o no físico, ¿vale? Y aquí, aunque lo vamos a ver más adelante, particularmente me voy a referir a la parte de radiofrecuencia. Para que yo pueda transmitir o recibir, hay un elemento que me sirve como transductor. Entonces, si ustedes recuerdan, por ahí alguien se los menciona. ¿Qué es un transductor? ¿Cuál es la diferencia con un sensor? ¿Cuál es la diferencia? A diferencia de un sensor. Un sensor convierte tanto de una energía a otra como convierte la información a otro sistema. Vámonos al caso del transductor. El transductor nada más convierte energía. El sensor, además de convertir energía, convierte diferentes tipos de señales. Cuando me refiero a un transductor, no siempre inmediatamente va a ser un sensor. Nosotros en la mente pensamos en sensores, y no, el transductor nada más convierte de un tipo de energía a otro y se acabó, ¿sale? Y el sensor capta variables físicas y las convierte generalmente a corriente, pero ese proceso también implica un cambio de energía, ¿sale? Un sensor sí puede ser transductor, pero el transductor no puede ser necesariamente sensor. ¿A qué me refiero aquí? Y les voy a poner un ejemplo rápido. Tanto el transmisor como receptor requieren de una antena. Este es el símbolo de una antena. Y aquí voy a tener el otro, ¿vale? Generalmente ese símbolo de antena es una película como las de los carros o radios un poquito antiguos. Y hay otra variante para el tipo telescópica, pero bueno, es una antena símbolo general. Estas antenas, y porque nosotros en redes hay equipo inalámbrico en todas las comunicaciones, las antenas van a ser básicamente de dos tipos. La primera, como es el caso de aquí de la escuela, cuando tenemos antenas parabólicas. Esto requiere de unas que le llamamos microondas o radiofrecuencia. Ese sistema que están viendo que es de, voy a poner exactamente aquí un punto, se llama así, punto a punto, porque nada más es entre dos equipos, ¿vale? Y por el otro lado tiene otro nombre con otra característica, pero bueno, aquí le pongo punto a punto, una diagonal, y también le llaman unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque nada más va en una sola dirección, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de antenas? La voy a poner más arriba. Los que están en su casa me dicen si se ven. Hay otro tipo de antenas que radian para todos lados. Es el caso de los celulares. Tanto transmiten como reciben. A lo mejor una persona se encuentra, no sé, de este lado, que es la pradera, y otra de este lado de aeropuerto. Y recibo primero una llamada de la pradera y después recibo inmediatamente una llamada de aeropuerto. Están en diferentes lugares, pero llegaron a mi celular. ¿Por qué? Porque las antenas tienen una característica, hay diferentes tipos, pero la principal es de que de recepción y de transmisión radian para todos lados. Se llaman omnidireccionales.
¿Qué quiere decir esto? Radian en forma de esfera, que es el caso de radio, televisión. Las antenas, por ejemplo, aquí tenemos enfrente del cerro del Chiquihuite, radian para todos lados, y yo donde quiera que me mueva con mi televisión o mi radio, sigo captando la señal. Solamente si me alejo de la antena, va a llegar con mucha o poca potencia, pero independientemente de eso, puedo ir a cualquier zona alrededor de la antena y va a llegar la señal. Entonces esta se llama, por un lado, multipunto, y por el otro lado, omnidireccional. ¿Qué quiere decir omni? Para todos lados, ¿sale? O como se usa la palabra omnipresente, es que algo está en todos lados, pero en este caso es omnidireccional porque no importa, radio para todos lados, ¿sale? Lo mismo pasa para la recepción. Entonces estos equipos, transmisor, receptor, pueden estar solamente yo mando, o nada más yo recibo, o ambos casos, ¿vale? ¿Dudas con los términos? Que esos términos de entrada siempre los van a estar utilizando, ¿vale? Ahora quiero hacer hincapié en el canal. El canal aquí, bueno, ya no se lo dibujé así como rectangular, pero en la realidad se utilizan dos canales, una para transmitir y otro para recibir. Pero viene aquí la pregunta, ya les había comentado, creo que nadie me respondió desde su casa, ¿qué es un bus? Una línea donde se traspasa información. No. Les había comentado que es un conjunto de hilos paralelos, pueden ser dos o más, que comunican dos o más puntos. El bus, les había comentado, lo hicieron el ensamblado de diagramas en software. Este puede ser el microprocesador, del otro lado puedo tener la memoria RAM, paralelo los hilos a la RAM, puedo tener la ROM, paralelo a esos hilos puedo tener un puerto de exterior, ¿vale? Son hilos paralelos que se conectan entre sí, pero mediante sus terminales de control yo decido, funciona la RAM, funciona la ROM, ¿vale? En este caso el bus de comunicaciones, de hecho les voy a ir pasando material para que vayan viendo. Bueno, primero, ¿sí vieron todos esta semana, porque es como el viernes? Les decía de aquí, cuando tuvieron la oportunidad en la noche de ver a la torre, tienen los foquitos rojos, ¿vale? Esos foquitos rojos son estos focos. Son focos entre comillas especiales, no deja de ser un foco, pero esto lleva la capucha roja. Bueno, esto no lo van a ver, ya después se los enseño. Me recuerdan los que están en su casa, que nada más no pongan fondos de pantalla, de favor, porque luego no alcanzan a ver algunos. Entonces, estos focos parece uno normal, pero son de LEDs, tienen una circuitería, sobre todo por la cuestión de potencia. Aquí nada más va la capucha roja que va en la torre y ya. Antes se usaban focos normales, pero se tronaban muy rápido por las temperaturas, y aparte si le entraba agua, pues hacía corto. Bueno, esto es algo parecido con el agua, pero la temperatura ya no les afecta. Entonces se los voy pasando, ahorita no, por así. Y ahorita me voy a referir lo que está en su casa, ya lo han visto por ahí, es el cable coaxial, que es lo que voy a hablar ahorita en el pizarrón, por eso hice ahorita la pausa. Estos son 8 hilos, en el pizarrón no nada más estoy poniendo un hilo. Estas, para que las vayan viendo, los que están en informática, si ya hicieron el servicio, están ahí, son las pinzas para ponchar,
las pinzas de impacto para jacks y para el ROJ45, ¿sale? Esto ya lo deben de traer en 15 días por equipo de preferencia, están baratas. ¿Por equipo? Por equipo, se lo tienen individual. Esta es una caja de red de un solo jack node. Obviamente es para un solo equipo, aunque se puede duplicar si hay un segundo equipo que tiene un puerto extra. Pero estos también se les llaman rosetas, son las que se colocan en la pared. Estas son cajas, chalupas de plástico. Generalmente las de plástico son para red, aunque se pueden utilizar de metal. Esta tapa es para 2 nodos. La tapa como tal se le llama fuse plate. Y como les decía, esto ya lo tiene integrado. Se destapa y nada más se poncha. Pero les voy a pasar por ahí un jack. ¿Me recuerdan ustedes? Se los muestre, unos ya lo conocen. La próxima semana. El jack también lo deben de comprar. Deben de comprar 2, porque van a ser 4 cables. Máximo de 5. Y como están en secciones, se me hacen muchos, pero máximo 5. Estos son los RJ45. Se los paso. Y este es el probador de cable o tester. Precisamente ya que terminen sus cables, los van a probar. ¿Por qué se divide en 2? Porque máximo, aquí le prenden, no tiene pila, porque máximo son 100 metros, ¿sale? Entonces voy a colocar el transmisor, que es parte de esto, receptor, ¿sale? ¿Esto qué era propuesto? Piezas de impacto. Entonces, vayan checando la práctica 1, esa la vamos a empezar el próximo lunes, este lunes 14, viene en el modo romántico para hacer la práctica y no requieren este equipo es para dentro de 15 días. Este lunes lo que van a hacer es identificar el hardware, gracias, identificar el hardware y el software de una red. Es una práctica sencilla, pero es con el mismo equipo de laboratorio, ¿vale? Entonces, vamos a esperar tantito para guardarlo y ahorita sigo con la explicación. Entonces van a ser 4 tipos de cables. Uno es el cable paralelo, que es el que se utiliza formalmente así en las redes. Hay un segundo que se llama cruzado, pero el cruzado nada más para conectar 2 computadoras cuando quieren respaldar información. No requiere de un equipo intermedio. Vamos a ver la siguiente clase. Es el paralelo. El tercero solamente es para que practiquen con las pinzas de impacto cómo se realiza una conexión de jack de las rosetas que se colocan en las paredes o en las tiras de parcheo de los racks. En la siguiente clase les muestro la tira de parcheo, o se llama patch panel, donde por cada nodo tienen que hacer una conexión. Entonces, suponiendo en un laboratorio que tiene 40 máquinas, entonces necesito hacer 40 remates en las tiras de parcheo y 40 donde está el equipo de cómputo. Entonces en total tendría que hacer 80 remates de jacks. Entonces se multiplica. Les decía, por ejemplo, aquí en la escuela, un decir, tenemos 1000 computadoras, pero por cada computadora de cable tenemos que hacer 2 remates de jacks. Entonces realmente en la realidad tenemos que hacer 2000 remates por cada 1000 computadoras, o sea, lo doble. Una es en el rack, en el área de comunicaciones, y la segunda es en donde está el nodo caja de red de la computadora, ¿vale?
Pero quería ahorita que vieran esto por esto que les estoy comentando también. Si se dieron cuenta, en las cajitas del jack y del probador de cable vienen 8 líneas. Entonces aquí sería un bus de 8 hilos. Pero en la realidad, bueno, aquí voy a poner los 8. 4, 5, 7, 8. Siempre en las líneas de transmisión, instalaciones, consideramos un posible crecimiento en la instalación o en aplicaciones. Como les decía, el caso de las tuberías y de las normas que hay que investigar, los tubos no se llenan, lo que les había comentado cuando estuvieron aquí, de red, no se llenan al 100% de cables, que digan, le entra todavía otro, y ya son 50 cables en un tubo, no. Siempre se consideran que sea aproximadamente el 40% de un tubo, se llama conduit. Los compañeros cuando les hacían la analogía, estos tubos, están aquí sobre el pasillo, son los de red, ¿vale? Entonces, toda la red de aquí de las aulas, está la caja al nodo donde conecté mi laptop, y de aquí sale el pasillo, y del pasillo va hacia las escaleras. Y va del otro lado de las escaleras, baja. Ahí en el techo ven una caja que se llama registro, y de ahí baja a prefectura, y en prefectura al site, ¿sale? Entonces, esta red en segundo o tercer piso se hizo porque pues ya no hubo voluntarios quien quisiera taladrar por fuera, porque los técnicos taladran áreas normales, un piso, un nivel, pero como es un exterior es más peligroso, porque o por abajo es una escalera muy grande, y usar arneses por seguridad, o del techo bajar, como los que limpian vidrios en los edificios, pero no es su chamba de ellos, es muy peligroso para ellos, ¿vale? Ellos están en áreas siempre planas, o 2 niveles, se acabó. Entonces, como no inconveniente, sino como detalle más técnico, nada más planta baja, los 6 salones, y el primer piso se hicieron por fuera. Ustedes pueden ir a los 2 lados del edificio y van a ver los tubos ahí, y las entradas a cada salón. Pero ya en segundo o tercer piso se hizo como les comento. Del nodo del escritorio del profesor sale la tubería. En algunos salones quizá no lleguen a ver tubería, nada más van a ver la caja. ¿Por qué? Porque si baja la canaleta, en este caso las bajadas hacen por canaleta, que es parte de las normas que por ahí vienen apuntes a investigaron. Pero en un salón, o en algunos salones, ya no se puso doble porque comparten la misma pared los 2 escritorios. Entonces nada más la bajada fue de un salón, y del otro lado se taladra el muro, se pone la caja. Entonces bajan 2 cables, pero uno para cada salón, ¿vale? Entonces, aquí también tiene que ver mucho por dónde podemos pasar. Les decía la clase pasada que hay recintos donde va a estar complicado taladrar. Les ponía el ejemplo del Palacio Nacional o Bellas Artes. No podemos llegar y taladrar. ¿Por qué? Porque ya son daños a la estructura que tiene decenas de años o cientos. Y eso es daño a patrimonio nacional, cultural, son multas, demandas y 1000 cosas. Entonces siempre hay que ver cómo vamos a pasar la tubería o las canaletas. Nada más, en resumen rápido, cuando son oficinas o interiores se utilizan canaletas, a excepción que el cliente diga, no, yo quiero algo más fuerte, ya tubería, pero son canaletas. Cuando hay en los techos, son charola, como ustedes vieron, no van a ver en herramientas, no les tocó este lunes, pero ya han entrado a los laboratorios o visto, están las charolas en el techo con los cables. Eso se pone para que sea soporte el techo, pero nosotros lo vemos visual, pero eso se tapa con plafón para que no se vea. Pero en nuestro caso en laboratorios, pues se hace más chico el laboratorio, se coloca plafón, además de que es más bien negro, ¿vale? Y es una escuela. Y por el otro lado, en los exteriores, les comenté la clase pasada, se maneja tubería en el exterior y el interior. Pero la tubería del exterior es más gruesa y pesada. ¿Por qué? Porque si yo coloco tubo con las características de estas, de los interiores, como hay humedad, lluvia, etcétera, cambios de clima, sobre todo la humedad, se empiezan a oxidar y se empieza a filtrar el agua en las uniones. Y eso daña los cables. Entonces, para evitar esto, se les colocó más plomo. Por eso, cuando vean tubería de exteriores, pesa más.
tiene más plomo. Los interiores van a ver que ni pesan los tubos, están bien ligeritos, precisamente para que no se le dé peso a los edificios, estructuras, ¿vale? Y ya bajadas, el ancho de las canaletas depende cuántos cables pasen. Otra de las normas que por ahí, si es que leyeron o vieron en general, es la parte de la distancia que voy a colocar entre una línea de corriente y de red. Si recuerdan, no pusieron atención, en línea, ¿cuánto es? 15. 20 centímetros. ¿Por qué? Recuerden que esto que les estoy comentando es UTP, es cobre. El cobre es un metal y capta campos electromagnéticos y genera corrientes que se llaman, lo que decían hace rato, ruido, ¿vale? Entonces, para evitar eso, yo dejo una distancia porque los campos electromagnéticos, como son líneas de transmisión, no son tan intensos. Si fuera un transformador, ahí sí llega hasta más de 1 metro. Pero en este caso, como van paralelas, no afectan, ya con 20 centímetros. Si la acerco más, sí. Y acuérdense que lo que transmitimos aquí son datos. 5 volts con corrientes de hasta nanoamperes. Con un campo electromagnético que le llegue, genera ruido, elimina la señal o la distorsión, ¿vale? Entonces, eso es nada más un recordatorio. Regresamos a esto de bus, porque estamos viendo la parte del canal. Ya vieron ahorita en los jacks y en el probador que tienen 8 hilos, son estos, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? La pregunta es, ¿se utilizan los 8 hilos? Para transmitir, y ahí recuerdan un poquito ya sus conocimientos desde circuitos lógicos, combinatorios y circuitos electrónicos. Tengo 8 hilos de cobre. Esta práctica al aire. No, no es práctica. Es algo que les estoy mostrando. Cuando vengan ustedes, les voy a mostrar lo mismo. Bueno, bus son hilos paralelos de cobre, ¿vale? Entonces, si queremos utilizar la full duplex, que es en ambos sentidos, aquí es por el mismo medio. El medio es este, son 8 hilos, pero es el mismo medio. Aunque sabemos que son individuales, es un solo medio, ¿vale? Solo canal. Pero la realidad es que son 8 hilos, son 8 canales. Entonces aquí nosotros vamos a tener el transmisor, receptor. Nada más la información viaja en ese sentido. Pero este es llamémosle el hilo 1. Paso al hilo 2. Ahora, este equipo que conecte del lado izquierdo va a recibir. Pero antes de recibir, este transmisor va a tener su ¿qué? Su tierra. Debo yo de tener un referente de, ¿sale? Luego viene el otro. Tengo RX y ahora este es el que va a transmitir, pero este también, que es el hilo 3, que debe tener su referente de tierra, que es el hilo 4, ND. ¿Sale? ¿Cuántos estoy utilizando? 4 nada más. Los 2 que son polo vivo, algunos les ponen una polaridad para indicar que uno es el que manda o recibe, o les ponen igual que aquí, TX, RX. De ahí surgen los conceptos de envío, recepción, pero también de, que en inglés es up, down, subida, bajada. ¿Por qué? Por la transmisión de datos, y esto se usa mucho ya en términos así de comercialización de internet. ¿Cuántos me da de subida, cuántos de bajada? Es esto. O sea, no se refiere tanto a se suban o se bajen. El concepto es
Es un poquito coloquial, como cuando nosotros vamos a una colonia o ellos vienen. Cuando nosotros vamos decimos, vamos a subir. O si ellos dicen, van a bajar, a sabernos a nosotros. Aquí aplica exactamente lo mismo. Términos coloquiales técnicos de subida de información, la que vamos a mandar a internet, o bajada, la que vamos a descargar de internet, ¿sale? O de una red. Entonces nada más usamos 4. Estos 4 se dejan para crecimiento de futuras aplicaciones. Pues lo más que se han llegado a utilizar hasta el día de hoy de estas 4 son 2. Voy a ponerle otro color. De voltajes. Nos sirven para transmitir una alimentación. Generalmente son de 48 volts. Aquí en lugar de menos B, es como igual GND, nada más que en algunos lugares lo ponen como menos B. GND. 48 volts, ¿para qué? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver los teléfonos de aquí de la escuela? Cuando tengan oportunidad, vean los teléfonos y vean la parte de atrás. Tiene un solo cable que llega de red porque son teléfonos IPs. Llega de red. Si sale un segundo cable es porque va a la computadora. Tiene 2 puertos de estos de jacks. Pero bueno, sí, aunque nada más tenga uno, pero ese uno alimenta el teléfono. ¿Desde dónde? Desde el área de comunicaciones, desde el site. Los switches, de hecho en 15 días que hagamos la práctica, en lo que uno están ponchando, los voy a llevar al site de comunicaciones para verlo, y van a ver que hay 2 tipos de switches, unos con alimentación y otros sin alimentación. Los que tienen alimentación utilizan otros 2, ¿sale? ¿Para qué? Para que el usuario ya no esté conectando un cargador al teléfono y a la corriente. ¿Por qué se hace esto? Porque los switches internamente traen sus fuentes conmutadas y estas ya no generan ruido. En cambio, si yo conecto al teléfono, o puede ser hasta un access point, los access point nada más llegan de corriente y ya no tienen cargador, alimentación. Cuando yo lo conecto a la corriente, aunque tenga el eliminador, genera ruido y ese ruido se pasa a la red y puede afectar la red, ¿vale? Entonces se prefiere mejor que se usen alimentación de los switches. Y es este caso. Entonces se pueden hacer teléfonos, access point o equipo inalámbrico. Es a lo más que se ha llegado a utilizar. Quedan 2 libres. No sé si a futuro los lleguen para otra cosa a utilizar. Pero de entrada son estos 4 y requieren que sea el switch y la aplicación. También las cámaras IPs tienen sus terminales de alimentación. Esto se llama bueno, lo van a encontrar en los switches así como PoE, en los teléfonos, en las cámaras. ¿Qué significa PoE? Power Energy, ¿sale? Cuando el equipo que yo tengo, que es un access point inalámbrico, Wi-Fi, un teléfono IP, una cámara, en el puerto dice PoE, quiere decir que se acepta 2 líneas de alimentación, pero yo requiero que el switch de donde traiga la red tenga alimentación, porque si le pongo un switch normal, en el puerto del switch también debe decir PoE, quiere decir, y aparte está más pesado. Entonces, si no dice PoE, no va a funcionar mi equipo y yo tengo que ponerle un cargador aparte, ¿sale? Pero así es como viene, como PoE. ¿Preguntas? Los que están también en su casa. Entonces voy a borrar aquí. Ahora bien, el otro tema, ¿cuál es? Tipos de arquitecturas de red. Les dejé investigar. ¿Quién investigó? Todos los que están en su casa. ¿Quién investigó de arquitecturas? Voy a mover la... Es la que parte del 8 a 2011.
Sí, pero es la inalámbrica Wi-Fi. Tipos de arquitecturas, aunque ya lo vimos, pero les dejé investigar. Les puse por ahí que tenemos la ARNet, la Token Ring, la Ethernet. La Ethernet tiene varios tipos, pero la arquitectura es la misma, lo que cambia es la velocidad. Entonces tenemos aquí la Fast, que saben que es Ethernet, la Giga Ethernet, la Penta. ¿Cuáles son las velocidades? Este es de 10, de 100, de 1000, pues ya. ¿Sale? La arquitectura es muy buena en cuanto a la conectividad, por eso se sigue utilizando, que es basada en la tipo estrella. Les decía ahí que esto está en función de la historia de las redes. La Ethernet utiliza topología estrella, la Token Ring anillo y la ARNet tipo bus, hablando de cuestiones históricas, hablando de cuestiones que se trasladen las topologías a la época actual. Algunas siguen siendo las mismas topologías, pero ahora se utiliza fibra óptica, ¿vale? Ya te vamos a ver un ejemplo. Y aquí hay otras arquitecturas, hay, como les comenté, todo esto tiene que ver con competencias políticas, geopolíticas entre empresas, países, continentes. Entonces aquí hay otras tipos de arquitecturas, que tenemos la FDDI, que es de doble fibra, que es un anillo de doble fibra. Tenemos la ATM, que básicamente esta es la que se utiliza para todo lo que es actualmente banda ancha. Yo me titulé en el 99, 2000 más o menos. Hice mi tesis de ATM. Entonces, al menos en México, tiene ATM 22 años. Aunque ya saben que vamos atrasados, en Estados Unidos ya se tenía, en Europa. Pero bueno, yo hice mi tesis de ATM. ¿Cuál es la característica así en general de ATM? Son conectividades virtuales, canales virtuales. En cambio acá tenemos canales físicos. Pero para que existan canales virtuales necesito yo tener un canal físico y bien hecho. Pero como aquí la limitante de estas es el cobre por su ancho, y eso se los comenté, por el ancho del cobre y las distancias está limitado. Por eso cuando se empezó en México, caso de Infinitus Móvil de Telmex, lo máximo que daban servicio eran 4 kilómetros conexión a la central, ¿vale? Pero ahora ya no dan 4 kilómetros porque ya han ido sustituyendo el cobre por fibra óptica. Y la fibra óptica es más fácil regenerarlo. Entonces, es más fácil por ATM crear los canales virtuales, ¿sale? Entonces, de aquí ya surgirán otras, pero todas están basadas en canales virtuales. Y por ahí también les puse la parte de inalámbricos. Inalámbricos, aunque directamente nosotros conocemos la Wi-Fi, pero hay otras que se llaman WiMAX, o las conocen como WiMAX. En esencia es lo mismo, lo único que cambia es la potencia de hasta dónde voy a tener yo el alcance de mi red. No son como tal este tipo de sistemas de radiofrecuencia. Si es radiofrecuencia, todas son frecuencias, incluyendo el Bluetooth. Pero estas tienen las características de la modulación, obviamente analógica, pero también digital, con especificaciones que son las que yo les comentaba, que se investigaban 802.11x, donde la X son letras, ¿sale? Y cada letra es una velocidad. Entonces díganme qué fue lo que investigaron de arquitecturas. De arquitecturas, bueno, de cada una es mucha información, pero lo que nos interesa es básicamente
¿Qué velocidad utiliza? Aunque ya les puse la clase pasada. ¿Qué topologías? Y velocidad, topologías. Y en algunos casos protocolos. ¿Vale? Entonces, no sé, ustedes díganme. Y también la X, cuando menos va de la A a la G. Ahorita estamos manejando la G. Entonces, ¿qué velocidades tenemos? Tenemos de 2.4, de 5, de 60. ¿Pero qué unidades? Gigahertz. Pero estas aquí, la velocidad ¿en qué se da? Aquí hay un detallito que no confundan, porque siempre nos confundimos, hasta yo me confundo de repente. Una es la velocidad con la que viajan los datos y otra es la tasa de transferencia. Hagan de cuenta, tengo 1 kilobyte. Ese kilobyte, ¿qué velocidad va a viajar? Por segundo. Por eso estas son megabytes por segundo, que es la tasa de transferencia, ¿sale? Entonces, a veces como que lo revolvemos porque están muy juntos los conceptos. Entonces, una es qué tan rápido, por eso manejan el concepto Hertz, y tasa de transferencia, cuántos bits por segundo puedo yo mandar. Obviamente estas mandan muchísimo más que esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la escuela, caso de las antenas les comentaba, la que está hasta arriba, que es la de CECI 3, y la de hasta abajo, la cuarta, que es Pixar, son antenas mucho más grandes, y hacia el centro están la de CET1 Boca 10, pero son antenas más pequeñitas. Pero no nada más por el tamaño es la potencia, sino también la cantidad de información que va a circular por ahí. Imagínense, de un Pixar va a recibir información de 4 escuelas. Boca 10, CET1, Boca 3 Boca 3, CET1, Boca 10 y Boca 1. Entonces requiero yo más potencia, por eso también la antena es más grande. Pero como aquí nada más va a llegar solita la del CET1 y Boca 10, la antena es más pequeña, ¿sale? Pero las 4 juntas van a viajar por una antena, por eso tengo la grandota que va hacia un píxel, ¿sale? El tamaño tiene que ver por la longitud de onda o el tamaño de la microonda, la frecuencia y la cantidad de datos. Entonces, por la antena de nosotros que va hacia un píxel, sale la mayor cantidad de información, ida y vuelta, porque ellos mandan también. Entonces, tiene que ver eso también, en cuanto a esas características. Es el make and rate. Sí. Entonces es ponemos red de algunos del 8.02, del 802.11a, de 54 megabits, del AC de 6.93, del AD de 6.76, del B de 11 megabits, del G 54 y de la M 600. Sí. ¿Alguien más información? Esto que les dejo de tareas para que investiguen un poco más, vienen los apuntes y vienen los videos, ¿sale? Entonces también chequen los videos porque ahí viene mucha información y es más visual esto. Yo aquí nada más les doy los detalles para que entiendan información de libros y obviamente también videos, ¿vale? Quede más claro. Y hay algunas que marcaban que eran las mismas que otras, pero para otros usos. Era ya después de la D, que no me acuerdo cuál era, que una servía para ayudar a que fuera para otro. Sí, obviamente es el siguiente tema, las normas. Dentro de las normas hay rangos de frecuencia y hay enlaces o sistemas que son exclusivos para una aplicación. Por ejemplo, los satélites. Los satélites no nada más son para televisión, también son para internet, también son para teléfono, pero también hay canales para radioaficionados. Ustedes, si investigan un poquito más o si no sé, se los den en otra materia, ustedes pueden armar un PIC, microcontrolador, que detecte el GPS del satélite y les puede dar las coordenadas de su posición en la computadora, armado en un protoboard, que al final de cuentas son circuitos. Entonces, los satélites actualmente tienen muchas aplicaciones, entonces son frecuencias y canales para cada cosa.
Y eso de canales, aquí yo nada más le estoy poniendo, teóricamente es un canal, pero en la realidad son dos canales, transmisión y recepción. Ahora imagínense si esto es una fibra óptica que conecta dos ciudades, telefonía, nada más telefonía, y todas las dos ciudades tienen teléfonos. Por una sola fibra óptica yo puedo conectar ciudades, puedo conectar desde acá cerca de 20,000 llamadas simultáneas con las 20 de acá, 20,000 llamadas al mismo tiempo por una fibra óptica. Tengo 20,000 canales, pero físicamente nosotros visualmente nada más vemos una fibra óptica, ¿vale? Por eso lo vemos más adelante. Entonces, de aquí, ¿quién más? Igual los que están en su casa les dejé investigar. Entonces, esto es lo que tienen que saber. Armar una tablita comparativa de las arquitecturas, de las arquitecturas físicas y no físicas. Esas tienen menos características como tal, porque en estas hay que ver corrientes eléctricas, hay que ver impedancias, ganancias, etcétera, varios parámetros, ¿vale? Y esta es básicamente la cuestión de el enlace con velocidad. Al final de cuentas se utilizan, ya cuando se conectan físicamente al otro extremo, ya manejan esta arquitectura, cualquiera de esas, ¿vale? ¿Qué más debemos de saber de arquitecturas? Cuando hablamos particularmente, nos vamos a ir sobre una de estas, Ethernet. Voy a borrar todo lo de la derecha. Y esta es ya la parte de la introducción del siguiente tema de la siguiente semana. Vamos a poner de ejemplo la arquitectura Ethernet. Voy a mover la pantalla. Ethernet. ¿Qué necesitamos de arquitectura? Aunque sea Ethernet, puede ser cualquiera, pero ¿qué necesitamos conocer de una arquitectura? Ya vimos muchas cosas de redes, pero ahora sí nos vamos a particularizar en Ethernet. Composición, pero ¿en qué consta? ¿Cómo se conecta y cómo funciona? Sí, pero ¿qué requiero yo de componentes para que sea una arquitectura? Ya hace rato les decía, requiero que toda mi red, mi switch, tenga las mismas características que la tarjeta de red de computadora o del nodo, porque si tiene configuración diferente, ya no hay compatibilidad en mi arquitectura. Entonces, lo que requiero aquí primero son, hablando de particularmente de hardware, básicamente lo que influye más son las características de la arquitectura. Vamos a empezar con esto. El primero es las líneas de transmisión. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué es una línea de transmisión? Ya es el término que le llamamos al medio canal, pero su nombre lo dice. Línea que nos permite transmitir, va implícito recibir datos, información. Vamos a poner por números. 1, 2, 3 los equipos. Entonces, 1. Líneas de transmisión. ¿Cuáles tenemos? Les decía, tenemos el par de hilos
paralelos. Prensados, cable coaxial y fibra óptica. Pero antes de la fibra óptica hay una línea de transmisión que muchos no la conocen, pero se utiliza mucho, que es la guía de onda y fibra óptica. ¿Vale? Conectores. Conectores, ¿cuáles tenemos? Tenemos los RJ45, macho y hembra. Se conoce como jacks. Los BNC para coaxial. Mini JIVIC para fibra óptica. El mini JIVIC no es otra cosa que un convertidor de señal. Capta con un extremo la señal, bueno, al revés. Primero tengo los datos, pulsos eléctricos, y los convierto a luz y los mando a la fibra. Y del otro lado llega la luz y la convierte a impulsos eléctricos y a pulsos digitales. Ya son unos conectorcitos, ahí les muestro uno. Pero se llaman así, mini JIVIC o MG. Estos son los más comunes de conectores y adaptadores. Aquí dentro del jack, es panel o tira de parcheo, es la que va en los racks. Y las tres equipos. Equipos tenemos aunque ya no se usa, el hub, el switch, el router, firewalls, la compuerta, la gateway, el puente o bridge, tengo el access point, tengo el repetidor, son los más comunes. ¿Sí lo alcanzan a leer en su casa? Ahí por chat, si me responden de favor. Es hub, switch, router, firewall, gateway, bridge o puente, access point y repetidor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo debo de considerar un poquito más en la arquitectura, pero en la cuestión práctica, la cuestión interna, ya es un diseño de los fabricantes. Cómo es que interconectan los chips, los puertos. A nosotros nada más nos toca la parte del exterior, ¿vale? Y configurar lo que se pueda configurar. ¿Vale? Voy a borrar esto.
¿Qué función realiza cada uno? Y por eso les digo que esta es parte del tema de la siguiente semana. Y necesitamos ahorita irlo trabajando, porque de aquí parte la cuestión de las normas. Voy a ponerles de ejemplo lo que es la red del poli. La red del poli, bueno, es un diagrama ok abierto, pero no es así como que súper ultra secreto. También no es un diagrama tan complejo, pero en cuestiones educativas se entiende mucho, porque les comentaba, la red del poli es una de las mejores redes a nivel nacional, porque tienen toda la parte de conectividad física inalámbrica y además tienen muy definidas sus topologías, sus arquitecturas. Entonces, como ejemplo, voy a mover la cámara al centro. Entonces, por acá tengo lo que es el nodo Zacatenco. Por acá tengo el nodo Castro de Santo Tomás. Y por acá tengo el nodo de Upixa, ¿sale? Como les comenté hace varios años, el Poli hizo convenio con el Metro para establecer una red propia, que se llama también intranet. Entonces, aunque aquí forma más bien un triángulo, pero es una red tipo anillo, ¿vale? Y esa red viaja en la parte lateral de las estaciones del metro, de la vía del metro, de la red del metro, ¿vale? Es esto fibra óptica, por donde lo queramos ver, es fibra óptica, ¿vale? Nosotros, caso del CECID 1, nosotros estamos por aquí. Este es Boca 1. Y resulta que tanto la Boca 1 como por aquí está la Boca 10, aquí cerquita está el CET1 y por acá en Ecatepec está la Boca 3. Entonces nosotros estamos a la mitad de Zacatenco y Upixa, aunque Boca 3 está más lejos de Upixa. Entonces, para las cuestiones de administración de una red, el Zacatenco es la red principal, de hecho, esta dirección de cómputo, pero de este lado tiene un buen de escuelas, y son escuelas grandes. Zacatenco FM, Siquie, ESIA Ticomán, o sea, son un buen. Y acá, del nodo Upixa está más al sur, porque está por el oriente, está oriente-sur, pero tiene menos. Tiene la propia Upixa, tiene Boca 13, tiene Cimeculhuacán, la ESCA, ¿cómo se llama lo que está en el sur? Bueno, hay una ESCA, y así, ¿no? La otra me falta. Pero son pocas comparadas con las de Zacatenco. Entonces yo les comentaba, si por ahí me pusieron atención, la más cerca, de hecho, me faltó, por ahí, de este lado está el SET. Entonces la más cerca es el SET para conectar al nodo Upixa por una red, porque la administración pues ya dan muchos acá, me la mandan a Upixa, pero da la casualidad que aquí con Upixa lo ideal que es satélite sale muy caro. Poner fibra óptica no se puede, ¿por qué? Porque todo esto es el aeropuerto. Y aparte por aquí, ya saben, ¿no? Está el bosque de Aragón y mil cosas. Fibra óptica está muy complicada. Entonces dicen, bueno, no se puede fibra óptica, no se puede satélite, UTP, pues no, son 100 metros máximo. Entonces dijeron, bueno, pues instalamos torres de microondas. Pero da la casualidad que por normas, y ahí es donde mezclamos la cuestión del tema de normas, la más cercana es el SET, hacia el nodo de Upixa, pero cruza el aeropuerto. Entonces hay normas de telecomunicaciones, en el caso de México la SCT, y normas de aeronavegación que no pueden cruzarse señales de microondas, ¿vale? Entonces,
Yo no puedo cruzar el set 1, no puedo cruzar Boca 10 porque alcanzo una parte del aeropuerto. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué escuela está un poquito más lejos? No tanto como Boca 3, pero no cruza el aeropuerto. Entonces dijeron, el CECIT 1 va a ser un subnodo. ¿Vale? ¿Por qué subnodo? Porque de ahí voy a comunicar desde mi misma torre. Es cierto, ando poniendo donde o para acá. De ahí van a salir mis señales de microondas. Y ahí estoy mezclando arquitecturas, que toda mi red es Ethernet. Esta quizá no pueda ser ATM, es de alta velocidad, pero todas las demás son Ethernet. Esta es topología anillo y de aquí es topología estrella. Pero ¿qué es lo que pasa con Boca 1 particularmente? Nosotros estamos aquí en la escuela. La señal llega a la torre, se va al site y del site distribuye a los salones. ¿Qué pasa con ese nodo? Estoy en Boca 1 y lo voy a poner aquí. Este es Boca 1. Resulta que yo necesito distribuir el internet en toda la escuela. Entonces requiero de algo parecido a esto. Esto es una topología estrella, pero a nivel ¿qué? Metropolitano. Pero ahora lo voy a hacer a nivel local, red LAN, ¿vale? Entonces yo veo que aquí, esta es prefectura, y por acá tengo el gimnasio, recursos materiales, aquí tengo la dirección, por acá tengo sistemas digitales, acá tengo construcción, acá tengo procesos industriales, cuando menos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? De aquí de prefectura, voy a mandar enlaces, trayectorias, medios de comunicación, todos de fibra óptica. ¿Por qué fibra óptica y no coaxial? Una, porque la distancia entre prefectura de recursos materiales y gimnasio sobrepasa los 100 metros. Pero no nada más eso, sino, por ejemplo, casos sistemas digitales. ¿Cuántas computadoras ustedes ahorita han visto? Más o menos. Herramientas son 41, microprocesadores 49, ¿cuántas van? 90. Más aula avanzada, que son igual cerca de 49. Ya son como 140. Más aparte los cubículos y eso, llegamos más o menos 150 en esa área. Son muchas y todas usándose con internet, cualquier situación. Entonces, si yo pongo cobre, el ancho de banda del cobre es pequeño, comparado con la fibra óptica. Entonces, a todos mis enlaces les pongo fibra óptica. Y eso ustedes lo van a ver cuando vayamos al site. Va a estar la tira de parcheo de los puertos de fibra que van hacia los diferentes lugares que les estoy poniendo aquí. ¿Qué pasa aquí? Es estrella, es parte de la arquitectura de lo que estoy manejando allá. Caso sistemas digitales, muy particular. Esta de prefectura se llama MDF o Site de Comunicaciones. ¿Vale? Los que están alrededor se conocen como IDFs o secundarios. Ahora muy IDF, particularmente de sistemas digitales. De sistemas digitales salen a 3 laboratorios, sin contar cubículos ni nada otra cosa. Tenemos aquí aula avanzada, tenemos herramientas y tenemos microprocesadores, ¿vale? Pero ¿qué pasa con cada laboratorio? Cada laboratorio tiene más de 40 máquinas. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada uno de los equipos que están aquí en digitales salen un buen de herramientas, salen un buen de cables UTPs, de aquí de la 1 a la N, de la 1 a la N y de la 1 a la N, que son cables, son nodos, es lo que ahorita les mostré.
Entonces, estos se van a conectar aquí a herramientas, pero ahí es donde viene la parte de equipos. Es diferente los equipos que se conectan aquí a la parte final que los que se conectan en este nodo y que los que hay en Zacatenco. ¿Por qué digo de Zacatenco diferente? Porque en Zacatenco tenemos hasta para satélite y tenemos otro tipo de equipos que son servidores, un ejemplo, servidor de correo electrónico. Hay muchos equipos allá, que es la parte principal de la red, aunque hay respaldos en estos nodos, pero lo principal está allá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a utilizar en una red? Cajas, jacks, lo que vieron en la bolsita. Vamos a utilizar cable UTP de cobre, y ahorita les menciono los tipos. Vamos a utilizar estos que se llaman switch. Los switch, ¿qué son? A grandes rasgos. Bueno, les explico a grandes rasgos. El hub es el equipo de comunicaciones. El lunes en laboratorio se los muestro también. El hub es el... De veras, para laboratorio también entrenamos la mitad, ¿verdad? Entonces esa práctica la vamos a tener que repetir para la siguiente semana. Bueno, el hub inició como uno de los equipos que conectan los elementos finales. El elemento final, o equipo digital, como se los puse en las clases pasadas, puede ser una computadora, puede ser una impresora en red, puede ser un cañón, cualquier cosa, una televisión, todo lo que es el elemento final. Pero los hubs se dejaron de utilizar porque eran cables paralelos. ¿Eso qué implicaba? Que en las comunicaciones solamente puede transmitir uno. Si transmiten dos a la vez, chocan las señales entre sí. El choque se llama colisión, porque son preguntas de examen también. ¿Cómo se llama cuando dos equipos transmiten? Es una colisión, ¿vale? Entonces, se sustituyó el hub por el switch. El switch, ¿qué es lo que hacía? El switch hacía exactamente esto: conectar dos redes, o aquí, conectar de vocal uno a Pixar, el equipo receptor, enlazaba redes, y es una aplicación parecida a este que se llama Bridge. Aquí lo estamos viendo individual, pero en la realidad hay equipos que vienen juntas las aplicaciones. Realmente es un bridge, un puente enlaza dos redes. Hagan de cuenta que en este caso, en digitales, el bridge es el que enlaza el de aula avanzada, herramientas y microprocesadores. Es el bridge. Y después el switch, lo que se hizo es que en lugar de usarse como bridge, se bajó de categoría a nivel usuario. Ahora el bridge, el switch, se utiliza para conectar lo mismo que el hub, pero ya no causa colisiones. Ya cada puerto es independiente, y además hay switch, se los voy a mostrar, repito, ahí en el site. El switch, puedo yo configurarlo con PoE, si es que el switch de fábrica viene con fuentes de alimentación, pero también yo puedo administrar el switch. Hagan de cuenta que cada switch es como un microcontrolador. Cada puerto, porque así se les denominan las entradas, yo puedo definir si lo voy a usar exclusivamente para telefonía, para una computadora, para una cámara. Y yo puedo individualizarlo su ancho de banda, puedo bloquearle el ancho de banda, puedo bloquearle el internet y aplicaciones. O sea, ya puedo administrar cada puerto, ¿vale? Generalmente los switch que son para redes robustas como estas son de 24 puertos. Cada uno de los 24 puertos yo puedo administrarlo de forma individual. Por ejemplo, en el caso de los puertos que ya vienen incluidos en los modems de Easy, Telmex, todo eso, muchos no son administrables. O sea, ustedes llegan y conectan y sacan el internet para más máquinas, aunque sea lento. Pero, si le conectan un switch de los chiquitos que valen hasta 200 pesos, no pueden administrar eso, no tienen características de administración, como estos que les voy a mostrar. Entonces, es el equivalente a un PIC. Router, el router me sirve para buscar las rutas más rápidas o menos saturadas de la red. Continuamente está mandando pulsos a la red, y cuando yo requiero mandar información, el router
no me pregunta, simplemente la manda por la ruta más cercana. Esto es cuando está de forma automática, ¿sale? Cuando yo configuro un router de forma manual, ¿qué quiere decir? Que por un ejemplo, si yo quiero mandar información de aquí, del aula, una computadora de aula avanzada, la quiero mandar al set, el router que está aquí va a verificar de toda esta red cuál va a ser la más rápida para llegar a la compuerta, de hecho así se llama, la que sale de la escuela, para mandarme al set. Pero a lo mejor aquí el router se da cuenta que lo más rápido no es irme derechito por esta línea, sino, ¿sabes qué? Vete primero a la red de herramientas, y ya de herramientas llegas aquí a prefectura, y ya de prefectura sales al set 1. Aunque aparentemente son como las aplicaciones de carro, que ustedes ven el GPS, piden cómo llegar rápido al otro extremo, pero ven que es una vueltezota. Y de no, voy a dar más vuelta, pero realmente si me voy línea recta, hay un buen de tráfico. Si aquí me tardo 1 hora, dando toda la vueltezota, es media hora. Aquí exactamente lo mismo lo que hace el router. Busca la ruta menos saturada. Firewalls, cortafuegos o filtro. Sirve para bloquear intrusos, ¿vale? Estos se conectan en los límites de las redes, donde yo no quiero que ingresen extraños, y por default van implícitos en las redes inalámbricas. Gateway lo compuerta. La compuerta, por ejemplo, aquí puede haber una compuerta. En el término que ustedes han manejado de sistemas digitales, compuertas lógicas, ¿qué es una compuerta? Gateway. Una operación lógica. Es una operación, sí, lógica, pero un gateway es tengo mi entrada, salida, y esta terminal de control es un sistema o equipo de control que me va a dejar pasar o no información. Entonces aquí, este gateway va a dejar pasar o no información de esta red hacia UPIX. Yo digo quién sí, quién no. Yo digo Boca 3, no voy a mandar nada tuyo porque tu red está infectada. De las demás sí mando. Hasta que arregles lo del virus en tu red local, te vuelvo a conectar. ¿Sale? Entonces, los gateway se conectan en las partes finales para el exterior de una red. ¿Sale? El puente, ya les expliqué el access point. El access point es lo mismo que el switch o hub. Se conectan los usuarios, pero de forma inalámbrica. No. El repetidor. Los repetidores inicialmente se utilizaron para radiofrecuencia, televisión y radio. Por ejemplo, si aquí Televisa del Cerro de Chiquihuite transmite pero no llega a Veracruz, quiere que la misma señal llegue a Veracruz, pues tiene que ver en qué otros cerros coloca retransmisores para que llegue la señal débil al retransmisor, la regenere, la amplifique y la vuelva a retransmitir. Todavía me falta llegar a Veracruz, pues veo otro cerro con otro repetidor y así. En la actualidad ya hay repetidores para señales digitales, inclusive para cables USB. La transmisión digital me permitía nada más máximo medio metro, 1 metro, y 1 metro ya es mucho. Por eso los fabricantes de impresoras ya no dan su cablecito cuando compran una impresora. ¿Por qué? Porque el usuario quiere colocarla más lejos y no llega a la señal digital de la computadora o la impresora. Pero en la actualidad ya hay cables que tienen una cajita al centro. Y si aquí lo máximo que yo tenía era 1 metro, este cablecito yo de aquí para allá puedo tener. Hay cables que yo he visto hasta de 300 metros USB. Pero es porque cada cierta distancia hay un regenerador, un repetidor. ¿Vale? Entonces, en el caso de alámbrico e inalámbrico yo lo puedo tener. Y en fibra óptica se utilizan mucho los repetidores, sobre todo en la parte marítima. Yo les ponía el ejemplo, caso de Inglaterra, Irlanda con Europa. Hay muchas conexiones hacia Europa, pero en las partes intermedias hay muchos regeneradores de señal, ¿vale? Entonces, de entrada estas son las cuestiones de arquitectura. Aquí nada, lo último que me falta es, de estos en general se llaman pares de hilos, ¿vale? Pero está el UTP, el STP y STP. UTP, lo voy a voltear tantito.
Hablo de par de hilos trenzados. ¿Por qué se llaman trenzados? Ustedes ya lo vieron y se han cortado cable de red. Vienen como que enrollados por pares, por eso se llama par. Son 8 hilos y son 4 pares. Vienen por colores. Pero ahorita no se los manejo así en general. UTP significa sin blindar, que es el que les pasé. STP es con blindaje. ¿El blindaje a qué me refiero? A la malla, si han visto cables coaxiales, es la malla que viene alrededor del cable. Y el FTP, además de malla, después se los dibujo y vienen los videos también. Además de malla, trae un papel como de esos de cocina, pero más delgadito, de aluminio, pero es aluminio con estaño. ¿Eso para qué? ¿Para qué la malla y para qué el papel? Porque entre más protección yo le ponga al exterior, pues hagan de cuenta que este es un hilo, entre más protección le ponga, los campos electromagnéticos que llegan del exterior no le van a afectar. Llegan al papel o a la malla, y como la malla y el papel están aterrizados, ¿qué quiere decir? Que en los extremos de la línea de transmisión están en las instalaciones a tierra, tierras físicas. Cuando llega un campo electromagnético grande, llega al metal, no llega al hilo central, llega al metal y se va a tierra, se elimina. ¿Vale? Entonces, estos son más caros, hagan de cuenta un decir, estos valen 30 pesos el metro, estos valen 20 y estos valen 5. O sea, de 5 a 30 pesos pues es la diferencia, es mucho. Pero tienen más protección en la red. Por eso los cables de video, no importa cuál sea, VGA, HDMI y todos esos, tienen protección de este tipo. Papel y malla. Precisamente para que no se induzca ruido y no vean un video ahí feo en pantalla. ¿Vale? Entonces, esto que les comento, aunque es la red del poli, pero aquí esta parte vamos a identificar dónde. Por ejemplo, aquí de rápido, voy a voltear la cámara. Por ejemplo, aquí, si estoy en las computadoras, ¿qué equipo requiero para conectar directo a computadoras? Sí. Vamos a ver estos equipos y conectores y líneas de transmisión. Estoy aquí en la computadora. ¿Qué requiero para conectarme aquí? Para empezar, ¿qué requiero para conectar 40 máquinas? Un switch. No puedo conectar un router. Aunque el router tenga puertos, y sí lo puedo hacer, pero realmente el router tiene otra finalidad. Pero bueno, son 40, los routers tienen máximo 4 entradas. Entonces aquí voy a conectar un switch. Pero aquí tengo cerca de ¿cuántos? Más de 100 equipos. Si cada switch es de 24 puertos, ¿cuántos switches requiero aquí? Dos por cada. 2 por laboratorio, son 48. ¿Vale? Para no utilizar luego los switches de usuario, llamémosle así, o finales, los mismos switches tienen otros puertos de alta velocidad para enlazar redes. Entonces, aquí se utilizan los 48, pero da la casualidad que en microelectrónica son 49 por una máquina. Entonces aquí utilizaría 3. ¿Vale? Pero bueno, ya llego aquí. ¿Y cómo me voy a enlazar de este rack de sistemas digitales al site de comunicaciones en prefectura? Como es fibra óptica, voy a utilizar este puerto que les digo de alta velocidad, de un switch a otro switch, acá. Y cuando ya estoy aquí en prefectura, ¿cómo me voy a conectar hacia el nodo fixo? Pues me voy a conectar con ¿qué? Todos los equipos que salen al exterior se llaman gateways. ¿Vale? Y lo vamos a ver en las configuraciones de las tarjetas de red. Viene dirección IP, máscara de subred o tu tamaño de la red, y dice gateway o puerta de enlace. Entonces, necesito yo conocer la puerta de enlace por donde va a salir mi información y entrar. ¿Qué IP? Que es un dato de red, para que yo pueda circular en la red sin problema por toda la red, en este caso del instituto, o red nada más interna como yo las tengo. ¿Vale? Entonces, y medios de transmisión.
de CECID 1 a Pixel microondas, pero del nodo anillo es fibra óptica. Internamente tengo también fibra óptica, pero entre IDFs y MDF. Pero ya entre laboratorios, computadoras, elementos digitales terminales, ya tengo UTP. No le pongo FTP ni FTP, no por lo caro, sino que es información no importante. ¿A qué me refiero con que sea importante? La información importante es esta: servidores de correo, página web, todo, estas líneas sí son FTPs, porque es información que es de todo el instituto. Pero por ejemplo aquí, ustedes o nosotros, a estos laboratorios, pues nada más entramos 2 horas, hacemos la práctica, a veces ni usamos internet. Entonces no es información tan importante como esto, ¿vale? Entonces nos ahorramos dinero. Entonces, es a grandes rasgos lo que tiene que ver con arquitecturas, normas. ¿Dudas? Que ya vamos a acabar. De normas lo vamos a comentar la siguiente clase. Quiero que aunque ya algunas se las he dicho, repito, me consigan las velocidades del 802.11x de la A a la G, número 1. Número 2, las normas de instalación, porque el último tema es cableo estructurado, que todo va ligado, aunque sean diferentes temas, todo va ligado. De las normas de cableo estructurado, las curvaturas, aunque ya se las dije por ahí, que son de 90 grados, pero ¿en qué norma viene? Todo esto que les estoy dejando tarea viene en los apuntes. Obviamente vienen los manuales directos, pero en los apuntes ya vienen marcados. Las curvaturas, las distancias máximas, que ya les dije que son 100 metros, pero ¿qué norma es la que lo dice? De trayectorias de cable de red UTP. La potencia, esa también se las había dejado, la potencia de radiación en watts de los equipos Wi-Fi. Esas cuando menos. Y como les toca la siguiente semana, pues ahí me responden por el chat. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? Sí. Entonces, el siguiente tema ya son elementos de red. Estos son los elementos de red. ¿Vale? Ya no sé si acaso le añadimos sistema operativo, tarjeta de red y se acabó. ¿Vale? Pero ya en sí va mezclado todo y ya se van dando una idea de qué es lo que es la materia, pero también qué es lo que deben de aprender. ¿Vale? Y en 15 días, ya por equipos, traen su material. ¿Vale? Son pinzas. Las de impacto es opcional, si las quieren, si no les presto estas. ¿Por qué? Este modelo en particular es el más barato. Este más barato vale 200, 250. Las buenas valen cerca de 1000 pesos porque se pueden cambiar las puntas. Pero esta es la más barata, si la pueden conseguir está bien. Los que estén en la informática ya está bien. Se la conejean un rato. Las de ponchar sí están muy baratas, hay desde 40 a 50 pesos. ¿Vale? Esas en Mitsu o alguna otra tienda del centro. Sí, la pueden comprar de preferencia que no pase de 100 pesos. O sea, 100 pesos ya es mucho. Quizás 70, 80 pesos. Pero como es por equipo, bueno, ahí se compran. Cable coaxial, de una vez se los pongo, cable de red. Van a traer, ¿cuántos cables? 4. Son con cable... de 8 metros, de 8 a 10 metros de cable UTP, categoría 6, ¿vale? De los conectores, de todos se los voy a repetir, ahorita se los estoy diciendo rápido. De los conectores RJ45, de esos son 4 cables, son 8, pero que traigan unos, porque luego los ponchan mal, traigan unos 15. Y del jack, hembra, RJ45, son 2. Entonces, este es el material, obviamente pinzas de punta, pinzas de corte, y unos 5 curitas y alcohol. ¿Sale?
Entonces, ahorita se los dije nada más hablado, pero el lunes que estén aquí en laboratorio, les recuerdo, ya lo anoto en el pizarrón. Eso sería todo, nos vemos. ¿Alguna duda? Entonces, si ya no hay dudas, gracias, nos vemos el lunes aquí. Nos vemos. Gracias, bye. Hasta luego, profe. Cuídese, profe.